pues te doy la bienvenida, como yo he dicho en mis otros lives. Esta es nuestra nueva versión de visitas personales. Yo te doy la bienvenida a mi sala, que es tu sala, es la sala de tu querida esposa, que es mi bella Flacush. Y vamos a dar inicio pues con este tema. Me suspendieron. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cuáles son mis opciones, Carlos? Así es, bueno, pues como sabemos, cientos de miles de personas han sido suspendidas precisamente por la crisis que acarrea al coronavirus. En ese sentido, el Código Laboral Dominicano permite que una empresa o un empresario suspenda a todos sus empleados o a alguno de sus empleados por un máximo de 90 días cada año, presentando ante el Ministerio de Trabajo las causas por las cuales puede ese empleado ser suspendido. Esto es algo que está dentro de la ley dominicana, es algo que forma parte de nuestro marco legal desde hace 28 años. Recuerden que nuestro código laboral actual es del año 1992 y aunque esto es nuevo en la práctica empresarial y en la práctica del mercado laboral, es una situación que francamente estaba en la ley ya desde hace muchos años. ¿Qué ocurre? Que a raíz de la posibilidad... Cuando hablas de 90 días legales de suspensión al año, estamos hablando de 90 días sin paga en absoluto. Sí, sin paga en absoluto. La suspensión del contrato de trabajo lo que hace es que, obviamente, suspende los compromisos que ambas partes tienen. Al trabajador se le suspende, ¿qué es lo que pasa? Al trabajador se le suspende el compromiso de trabajar en la empresa haciendo las labores por las que está contratado. Eso se suspende. En una suspensión, obviamente, el empleado no tiene que trabajar y el no trabajo de ese empleado no debe acarrear ninguna suspensión. Ahora bien, y es lo que preocupa a la economía y es lo que preocupa a casi todo el mundo, la suspensión de ese contrato laboral indica que el empresario no tiene compromisos de remuneración con ese empleado. No tiene compromisos, por lo tanto, de cotizar a las cuentas de la seguridad social por causa de ese empleado. Sí, en medio de la suspensión, ese empleado sigue siendo empleado y por lo tanto debe seguir teniendo cobertura médica. Eso es diferente. Ok. Ah, muy bien. Entonces, aquí estamos introduciendo un elemento importante. La suspensión como un desligue total. No es un desligue total. 1, el empleado sigue teniendo derecho a su cobertura médica. 2, recordemos que el empleado va acumulando una cesantía por antigüedad en su trabajo. Tú duras 1, 2, 3 años, 5 años en tu trabajo y dependiendo del tiempo que tú agotas en tu empleo, si a ti te despiden sin ninguna justificación, a ti te toca una liquidación. Ah, que me liquidaron, mi empresa me liquidó. Eso fue que mi empresa me despidió sin justificación, a mí me tocó una cesantía, que entre otras cosas es un salario por año. Entonces, si yo tengo 10 años en la empresa y me suspenden por 3 meses, llámese 90 días, cuando yo vuelvo en el día 91, mi antigüedad es 10 años y 3 meses. Eso se suma a la cesantía, es una suspensión, no es un despido, no es un desahucio. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Claro, claro. Por lo tanto, en este tipo, ¿cómo fue? Bueno, acá, por acá, mejor. Bien. Un poquito más alejado para que se vea más claro. Un poquito más alejado para que sea más claro. Sí, aquí tengo a mi coach en redes sociales. Perfectamente. ¿Me escucho bien? Eso sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno. No sé que ella quiere que tú te veas más bonito. Sí, mi amada esposa. En ese sentido, cuando nos suspenden y el empresario no tiene más compromisos con nosotros, obviamente nos quedamos sin paga y parece un limbo esto, Indira, porque por un lado no nos tienen que pagar
y por otro lado tampoco nos liquidan. Recuerden que cuando nos despiden sin justificación alguna, el empresario tiene que pagarle a su empleado en los siguientes 20 días de la notificación del despido. A ti te despiden el día 1. Antes del día 20, a ti tienen que darte tu liquidación, tu cheque, ¿verdad? Como Dios manda, de repente te quedas sin empleo, sin embargo, te tocan 200,000, 300,000 pesos, que quizás si lo que ganabas era 40 o 50,000 pesos, no te cae mal, ¿verdad? Sin embargo, la suspensión lo que te lleva es a un limbo, donde probablemente por 1, 2, 3 meses, en el peor de los casos, tú te quedas sin tus ingresos habituales, sin la posibilidad de cobrar esa cesantía en segundo lugar, y encima vas a una economía que está en reestructuración, que está en crisis y que tampoco eso te permite emprender u obtener nuevas opciones. Por lo tanto, es el peor de los casos, es esa, como la palabra lo dice, la suspensión. Tú te quedas como en el medio, te quedas como congelado. Y francamente, muchas personas se acercan a mí preguntándome, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque todo esto del coronavirus, aunque en China empieza en diciembre y el 31 de diciembre es notificada la Organización Mundial de la Salud, realmente comenzamos a preocuparnos por esto en marzo. Sí, claro. En marzo, a partir de cuando entra marzo. El 1 de marzo tiene lugar el primer caso de coronavirus y todavía nosotros no sabemos lo que nos espera, no pensamos que vamos a estar en cuarentena, que vamos a tener toque de queda, que República Dominicana iba a estar en un estado de emergencia y de repente llega el 15 de marzo y ahí sí nos tenemos que preocupar, ahí sí las empresas comienzan a desarrollar planes. Y no estábamos preparados para esto. Mucha gente tiene deudas, muchas personas están en alquiler, muchas personas pasan por alto los hábitos del ahorro y no estábamos preparados para ese limbo, que es que me voy a mi casa. Nos agarra desprevenido en un sentido, o sea, a pesar de que ya veníamos escuchando, como dicen vulgarmente, el rum rum en todo el entorno de noticias internacionales, pero para nosotros no era un hecho todavía. Y a pesar de que fuera un hecho, tenemos el punto de que tampoco en República Dominicana se había registrado una conducta o un reglamento para condiciones como estas. Exactamente, sí, en el Código Laboral estaba previsto siempre que en momentos duros el empresario puede suspender por hasta 90 días a sus empleados. Yo me refiero a nivel general de cuál iba a ser el modus operandi general de cómo íbamos a manejar las cosas. Nadie está listo para una pandemia. Como el empresario y el gobierno. Nadie está preparado para una pandemia, quedó demostrado. De modo que me veo suspendido, me veo sin ninguno de mis ingresos y sin la posibilidad de cobrar un cheque. Encima también me veo en la imposibilidad de emprender otras actividades económicas, porque todo el entorno está en crisis, no solamente en República Dominicana, sino que esto es una crisis global. Por lo tanto, entonces me veo, acá me alejo un poco, por acá, a ver, sí, me veo en una imposibilidad de cumplir con mis compromisos. ¿Qué puedo hacer en ese momento? ¿Qué tengo en mis manos para paliar esa situación? Yo creo que es la pregunta que podemos responder de una manera más directa para llevar alivio a muchas personas que están en esta situación. Entonces, Indira, un primer punto. Sí, los alquileres. Los alquileres. Con los alquileres pasan dos cosas. En primer lugar, yo tengo un depósito. Cuando yo alquilé esa casa, recuerdo que yo tuve que pagar 1 o 2 depósitos. Uno tiene que pagar por lo general el 2+1, que es 2 depósitos con los que se queda el dueño para solventar la posibilidad de que yo no pague, y la comisión del abogado que se encarga de establecer el contrato de alquiler. Pero yo tengo por lo general 2 meses de depósito. Me suspenden por 2 o 3 meses.
y me veo sin ingresos, me veo sin la posibilidad de, con los pocos ahorros que tengo o con el poco ingreso que obtiene mi cónyuge, porque quizás fui suspendido yo, pero mi cónyuge sigue trabajando. Ahora, ese ingreso que tiene mi cónyuge no es suficiente para pagar los servicios, comprar la comida, afrontar el pago del colegio. Tengo a mis hijos en un colegio privado. Entonces, yo puedo hablar con el dueño de mi casa o apartamento y decirle, fíjate, yo tengo 2 depósitos contigo que tú lo tienes en tu poder, pero que son míos, Indira, porque el depósito no es del dueño de la casa. No, claro que no, claro que el no. Depósito, Ni el es depósito, verdad que ningún dueño lo anda guardando para el año que viene. Dime tú. Exactamente. Aquí tenemos, para devolverte tu dinero. Aquí tenemos poca cultura, los arrendadores, de guardar el dinero del depósito de los inquilinos. Lo que hacen muchas personas es que depositan, hacen un depósito en el banco agrícola, quien es el banco que es intermediario de los alquileres, y se gastan lo otro. Pero exacto, la persona que arrendó, que alquiló, tiene 2 depósitos. Por lo tanto, puede hablar con ese dueño y explicarle, óyeme, señor dueño, tenemos una crisis mundial en el marco de la cual yo fui suspendido de mi trabajo, me quedé sin mis ingresos. Yo estos próximos 2 meses no te voy a pagar la renta, sino que lo que voy a hacer es descontarme esos 2 depósitos. Eso usted lo puede hacer como inquilino. Y ahí entonces obviamente yo elimino la carga mayor, porque por lo general la carga mayor es el pago de la vivienda, ¿cierto? Ciertamente, ciertamente, el mayor peso de la partida del presupuesto familiar descansa sobre todo encima de los alquileres, sobre la cuenta de los alquileres. Entonces, cuando yo estoy suspendido e incluso tengo que enfrentarme a una incertidumbre que está provocada por una crisis mundial, yo me acuerdo que yo hice un depósito de 2 meses, o en buen dominicano tengo 2 depósitos, y puedo, como decimos coloquialmente, echar mano de eso para aliviar la tensión que yo tengo. Ahora bien, esto no quiere decir que no hay que pagar alquileres, porque he escuchado versiones que dicen, no, ahora que hay una crisis mundial, que no hay que pagar alquileres. Nada que ver. El dueño de su casa quizá tuvo que hacer muchos sacrificios para comprar su casa, por lo tanto, ahora tiene el derecho de disfrutar del fruto de esa propiedad que se llama alquiler. Por lo tanto, no hay una suspensión de pagos de alquileres. Nosotros tenemos la responsabilidad de seguir pagando nuestros alquileres a 2, 3, 4, 5, 6 meses, haya crisis, no haya crisis, estemos trabajando o no. Ese dueño está esperando que le paguen su casa. Claro que sí. Y probablemente ahora, con eso de que esa persona se sostiene económicamente hablando. Ciertamente. Ahora bien, ese dueño tiene, en teoría, en su poder, esos 2 depósitos, y yo tengo la posibilidad y tengo el derecho de descontármelo en medio de una situación como esta. Otra cosa es que pasen los meses y resulta que cuando se termine el periodo de suspensión, me despiden. Cuando me despiden, probablemente me liquidan. Y digamos que si me liquidan, pues bueno, quizás tendré cierta liquidez para afrontar mis compromisos, incluyendo el alquiler. Pero resulta que esta crisis quizás se extiende tanto, Dios no lo quiera, que probablemente ya incluso hasta lo que me gané por la liquidación, ese ingreso extra, ya lo agoté. Hay que seguir pagando los alquileres. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Ahí sigue la crisis, ¿verdad? El país no se ha recuperado, quizá ni siquiera el mundo se ha recuperado. Pues yo puedo hablar con ese dueño y decirle, mira, yo quiero pagarte, pero me es imposible. Yo sé que te voy a deber los meses de, Dios no lo quiera que lleguemos hasta allá, ¿verdad? Pero enero, febrero, marzo. Y cuando yo consiga un trabajo, te comenzaré a pagar y luego haremos un acuerdo de pago de cómo
te puedo pagar los meses siguientes. Lo que no es válido es decir, no, yo no voy a pagar porque hay una crisis mundial y el dueño, pues bueno, tiene muchos años cobrándome, lo siento por él. No, eso no es una justificación para pagar. Aquí alguien dice, déjame ver, aquí alguien dice, y Wandelpool, el despido sin causa es injustificado. La opción que queda a las empresas ante el COVID es ejercer el desahucio y pagar las prestaciones laborales. Claro, obviamente, si luego de que pasan los 90 días, que es el máximo que por un año que dentro del año, ¿verdad? Puede suspender una empresa a un empleado y sigue la imposibilidad de mantener a ese empleado, entonces tiene que llevar a cabo un desahucio y pues asimismo pagar las prestaciones, obviamente. Entonces, esto es con los alquileres. Sí. Perdón, una pregunta. Y cuando esta vivienda, que gracias a Dios no es mi caso ninguno de los dos, cuando esa vivienda entonces no es alquilada, sino que yo tengo que pagar un préstamo al banco por esa vivienda, o la tengo hipotecada en el peor de los escenarios, ¿cómo yo manejo eso en este momento, Carlos? Excelente, ahí paso al segundo punto, los préstamos. Los préstamos que nosotros tenemos, ya sean personales, ya sea por un vehículo, que técnicamente también es un préstamo personal, aunque con la garantía del vehículo, o la hipoteca. La hipoteca. Entonces, ¿qué resulta? Aquí me preguntan, déjame, porque creo que es sobre los alquileres que me están preguntando, ¿qué pasa en caso de que sea un contrato de alquiler de un local comercial? En ese caso, un hotel-restaurante en el Distrito Nacional, y esté alegando la situación actual producto del COVID-19. Perfecto, probablemente una cuando... Una pregunta, porque hablamos nada más hablando de persona individual, pero tenemos casos, como yo decía el otro día, ¿y qué pasa con todos estos empresarios con sus locales cerrados, que no están generando ingresos? Aplica la misma lógica, los alquileres no han sido suspendidos. Usted tiene que seguir pagando su alquiler. Cuando una empresa cesa las operaciones, pero sigue reteniendo el derecho de uso del alquiler, tiene que pagar ese alquiler. Ahora bien, esta pregunta la hizo Esmerly Rodríguez RD. Esmerly, probablemente, es lo más probable, que ese negocio también haya pagado por adelantado varios meses de depósito para hacer ese alquiler, para hacer ese contrato de arrendamiento. Es la misma lógica. Usted habla con el dueño de su local comercial y le explica, óigame, hay una situación que se llama coronavirus que afecta al mundo entero. Exacto. Mi negocio tiene que estar cerrado incluso por medidas de cuarentena. Por lo tanto, vamos a ver cómo esos depósitos que yo te pagué por adelantado, lo vamos, digamos, descontando. Con un local comercial es más fácil, incluso para el dueño, ejecutar cualquier tipo de acción legal, porque un negocio no está protegido como si fuera una familia. Cuando tú le alquilas tu casa a una familia, sobre todo cuando esa familia tiene niños, es difícil ejecutar un contrato de alquiler. No me está pagando el inquilino, lo quiero sacar. Eso toma mucho tiempo. Por eso nos damos cuenta que cuando queremos alquilar una casa o un apartamento familiar para uso de vivienda, nos damos cuenta que nos preguntan de todo, tenemos que buscar garante, tenemos que buscar formulario. Eso, ¿de qué es reflejo? Es reflejo de que es difícil sacar a una familia de su casa o apartamento, sobre todo cuando hay niños o menores de edad envueltos. Con un local comercial es más fácil, no existe ese elemento humanitario y para un dueño de local es más fácil ejecutar. Ahora bien, una persona consciente, un dueño de local consciente, que haya recibido de parte de un comercio 3, 4, 5 meses, incluso por adelantado de depósito, puede aceptar que hay una situación importante en este momento y que probablemente sea saludable descontar esos
depósitos. También dependiendo de la relación que haya entre inquilino y arrendatario, puede llegarse a distintos acuerdos. Mira, no te voy a pagar por los próximos 3 meses, pero entiendo que en noviembre todo va a estar en la normalidad. A partir de ahí, esos meses que no te pagué, podemos hacer un acuerdo de pago por un año o por año y medio para yo poder saldarte esa deuda. Lo que no es válido es que ni la familia, ni el restaurante, ni el hotel digan, mira, ¿sabes qué? Estamos en crisis, te embromaste. No, la persona que tiene su propiedad debe ser honrada con el pago de ese alquiler con su propiedad. Bien, ahí... Entonces, cuando tú, en el caso de que está hablando de establecimientos que tienen equipos delicados de alta cuantía y una serie de cosas, porque cuando estamos hablando de hoteles o de restaurantes, estamos hablando de que tienen cantidades de inmuebles adentro. Entonces, de mobiliario es la palabra. ¿Cómo, cuando tú dices, no hay tal la parte humanitaria de que no tengo un muchacho ahí adentro, de que no hay una abuelita, un qué sé yo qué, pero tengo una serie de mobiliario ahí, de equipos que tengo que mover? ¿Cómo se maneja eso a nivel de prudencia? O sea, dándole prudencia no al arrendatario, sino al arrendado, a que maneje eso. De que ya, por ejemplo, tenga que terminar el contrato porque definitivamente la situación no va a mejorar ahora o lo que fuera. Claro, fíjate, allí el que ha arrendado el local, el dueño del restaurante, que está en un local arrendado, tiene que tratar de llegar a un acuerdo amistoso con el dueño. Luego, el dueño de ese local tiene su propiedad y allí va a tratar de ejecutar, obviamente, la salida de ese inquilino que no está pagando. Pues bien, allí, cuando trate de ejecutar ese contrato de alquiler, probablemente le va a ser más fácil que si fuera a sacar a una familia. Porque no hay que poner tantos aprestos humanitarios como una maquinaria, con un tanque de gas, por ejemplo, o con una estufa o algo. El alquiler, el tema sensible del alquiler es cuando se trata de familia. Francamente, cuando se trata de un comercio, es más fácil para un dueño de local sacar al comercio. Por eso mucha gente te dice, mira, yo en vez de comprar apartamento, prefiero mejor comprar un local comercial, porque si un inquilino no me paga, para mí es más fácil sacarlo que si fuera una familia. Exacto. Y todo eso se maneja en el negocio. Y todas esas opciones las toma el que adquiere propiedades inmobiliarias. Excelente. Y eso tiene que ser honrado. Eso tiene que ser honrado, hay que pagar el alquiler y en su defecto lo que hay es que tratar de, obviamente, echar mano de lo que tenemos, que es el depósito, y cuando eso se agota, hablar amistosamente con el dueño de la casa, que también debe entender ese dueño del apartamento, como también debe entenderlo incluso el dueño de un local comercial, que dentro de una crisis tampoco le va a ser tan fácil encontrar un buen inquilino. Exactamente. Porque ¿qué ocurre? Bueno, de hecho no lo va a encontrar, porque ahora mismo se supone que debemos estar distanciados. Se le va a hacer muy difícil. ¿Y qué ocurre? Tú tienes un buen inquilino que por años te ha pagado fielmente y ahora estalla esta crisis que es global y está presentando problemas. Quizá tú puedes decir, bueno, para mí es mejor yo conservar este inquilino a largo plazo. Todos estamos pasando por problemas, todos estamos teniendo problemas de ingresos. Y puedo llegar a un acuerdo con él, porque probablemente lo saque rápidamente en el caso de que sea un local comercial, o lo saque luego de un proceso engorroso legalmente en el caso de que sea una familia, y luego de que tenga mi local vacío o mi casa o apartamento vacío, no consigo a quien alquilárselo. Por lo tanto hay que conversar. No es tan fácil. Los inquilinos no pueden adoptar la actitud de no puedo pagar, no voy a pagar. Eso es incorrecto. Tampoco los dueños, los arrendatarios pueden asumir la postura, bueno, esta es mi casa o este es mi local comercial y tú tienes que pagarme. No es posible, es un diálogo de sordos donde a la larga no va a ganar nadie. O sea que ambas partes tenemos que hablar de flexibilidad y de
honra de un lado hacia el otro. Excelente, tú lo has dicho perfectamente y yo te agrego que todos tenemos que reconocer que estamos ante la peor crisis económica en 90 años. Wow. El Fondo Monetario Internacional lo dijo y yo lo creo. Hace 90 años lo que ocurrió fue algo llamado la Gran Depresión de 1929, donde las bolsas se fueron al piso y a Estados Unidos le costó 10 años prepararse. Algo, no lo quiero asustar con esto, pero lo que dio como consecuencia la Gran Depresión de 1929 fue la Segunda Guerra Mundial. Okay. La principal causa de la Segunda Guerra Mundial fue la Gran Depresión de 1929. Pero bueno, eso es otro lado, como decimos. Tranquilo, entonces pasamos al punto 2. Los préstamos. Eso incluye hipoteca o tu préstamo personal, tu préstamo de vehículo. La mayoría de los bancos lo que están haciendo por orden y por la flexibilidad que han tomado las autoridades monetarias es haciendo un diferido de pagos. ¿Qué es un diferido de pagos? Por los próximos 90 días, entiéndase, ya desde abril, mayo y junio, óigase bien, abril, mayo y junio, usted se puede acercar a su institución financiera y decirle, señor banco, mire, yo no puedo pagar este préstamo porque me suspendieron o porque he tenido problemas con mis ingresos. Soy salonera y no tengo más clientas, soy peluquero y no tengo más clientes, pero tengo ese préstamo. Me encanta que tú explicaras que tienes que acercarte a tu institución financiera, porque hay gente que está asumiendo la postura de que el banco tiene que saberlo, aquí estamos todo mal, usted tiene que saber que yo no voy a pagar. Entonces el punto es ese, tenemos que acercarnos porque no todos han sido suspendidos y no todos han mermado al punto de no poder cumplir, ¿cierto? Excelente, excelente. Usted tiene que acercarse a su banco o a su institución financiera, como se llama, institución de ahorro y préstamos, como sea. Usted se acerca y le dice, mire, señor banco, yo no puedo pagar, yo necesito un diferido de pago. ¿Qué va a hacer el banco cuando usted le declare esto? Si ese préstamo usted tenía que terminarlo o su última cuota estaba pautada para diciembre de 2022, ¿me sigue, verdad? Sí. Tu préstamo termina en diciembre de 2022. Lo que va a hacer el banco es esas 3 cuotas de abril, mayo y junio. No aplica para más. No aplica para más. Nosotros, ya las autoridades monetarias tomaron su decisión de permitir esta gracia por abril, mayo y junio. Esos 3 pagos se los va a diferir hacia enero, febrero y marzo de 2023. O sea, va a mover, porque eso es otra, hay gente que piensa que no va a pagar el préstamo. Aquí no ha habido suspensión de pagos. Aquí no ha habido suspensión de pagos. O sea, yo de verdad no lo entiendo. Usted tiene un compromiso, el banco y la institución financiera no va a perder nunca. Claro que no, lo que sí puede ser más flexible. Claro. Pero no va a perder esos pagos. Usted tiene que pagar su préstamo. Ahora, esas 3 cuotas, lo que va a hacer el banco es mudarlas a los 3 meses siguientes a donde estaba pautado el final de su préstamo. Ok, entendido. Ventaja para la persona. En primer lugar, esto no afecta su crédito. Su perfil crediticio no va a ser afectado por esto. Usted no va a salir en cicla por esto. Como decimos, ya se llaman buró de crédito y tienen otros nombres, pero el dominicano lo conoce como el cicla, que salí en el cicla, ¿verdad? Usted no va a salir en el cicla por esto. Su score crediticio no va a ser afectado por esto. Muy bien. Primero. Segundo, no hay moras ni intereses extra por esto. Es una orden de las autoridades monetarias y financieras de la República Dominicana que las instituciones financieras no cobren ni moras ni intereses por este diferido de pago. Muy bien. Se puede acercar a su institución financiera con toda confianza y diferir alguno de los pagos o los 3 pagos de abril, mayo y junio. Que no se guillen con lo de marzo y lo de febrero, ¿verdad? No, con el marzo y de febrero no. Y tampoco con julio.
Ni tampoco con Exacto. julio. Después de junio hay que ver cómo lo hacemos, ¿eh? Exacto. Hay que ver qué vamos a hacer, porque quizás las autoridades monetarias extiendan las gracias y las flexibilizaciones, pero todavía no. Puedo hablar solamente de lo que contamos. Puedo hablar sobre lo que tenemos enfrente, y lo que tenemos enfrente es que podemos diferir los pagos de abril, mayo y junio. Eso aplica para la hipoteca también. Correcto. Aplica también si tengo un préstamo empresarial. Si pedí un préstamo para irme, digamos, a Turquía. Si pedí un préstamo para comprar un carro. Si tomé un préstamo para casarme. Préstamo PYME y préstamo de macro. Préstamo, lo que se llama préstamo, usted lo puede diferir sin ningún problema, sin ningún costo, sin ninguna mora, sin intereses. Excelente. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá. Y si alguno de los amigos pudieran, vamos a ver, aquí veo el inquilino. Si alguno tiene alguna pregunta, lo van poniendo ahí que Sí. Carlos lo va a leer y va a responder de manera inmediata. Sí, me encanta responder precisamente mientras vamos sobre la marcha. Aquí tenemos... Que el punto número 1 es... Perdona, Yoneli, bueno, dice, muy buen tema, gracias Yoneli, eres muy amable. Leoro Rodríguez DN dice, hola, aquí tenemos, bien, este comentario lo leí, este también, y aquí dice, el inquilino se niega al pago de los meses de alquiler. Si el inquilino se niega al pago y se niega a conversar en un proceso legal, tiene que salir, usted tiene que reclamar su casa. ¿Qué pasa con esos cobros? Me imagino que son, es Merly. La misma que preguntó sobre el tema del comercio. No, sáquelo, que ese es su local y usted tiene que reclamar su local, usted tiene que capitalizar su propiedad. Ninguna persona puede venir a definirle a usted qué es lo que usted va a hacer con su propiedad. Su propiedad es suya, como decimos en buen dominicano. Y si alguien, encima de que se niega a pagar, también se niega a conversar, usted lo que tiene que hacer es iniciar un proceso legal. ¿Cómo el propietario logra el cobro? Obligándolo. Ahí están los abogados, por eso por lo general todo el que arrienda descansa en un abogado. Todos los que firman contratos de alquiler, ¿con quién hablan? Con un abogado. Ese abogado no está de lujo. Ese abogado está para, en caso de que haya un problema legal, acciones. Por eso ese abogado cobra una comisión. Su abogado tiene que ir donde ese inquilino y decirle, tú estás ocupando una propiedad que no es tuya a cambio de un alquiler y tú vas a pagar ese alquiler, o si no va a haber problema, va a haber consecuencias. Bien. Aquí dice, en el caso de alquileres comerciales, habría que revisar si el contrato sugiere alguna cláusula ante casos de fuerza mayor, que de acuerdo a la jurisprudencia, el COVID-19 puede considerarse como tal. Excelente. Aquí tenemos una abogada viéndonos en el live y muy bien. Ye Wandelpool se llama la que nos sigue. Y ante la eventual falta de productividad, las partes pueden llegar a un acuerdo si el contrato no contempla. Excelente. La conversación es la mejor política, independientemente de lo que digan los contratos. Hay una situación, tú has sido un buen dueño, yo he sido un buen inquilino, vamos a conversar porque hay problemas. Exactamente. Vamos a conversar. Bien, aquí muchas gracias por tu respuesta. Bien, aquí tenemos más cosas. Wow, es que bueno que están hablando, muy bien. Bien, dice otra persona, sí, pero hasta ese punto tendríamos que ver cuáles serían las interpretaciones de los jueces ante esta situación, o sea, por casos de fuerza mayor, estado de emergencia, etcétera. Quiero recalcar, no ha habido una suspensión de pagos. El estado de emergencia que ha declarado el Congreso Nacional, que le permite al presidente de la República establecer toques de queda y a la Policía Nacional trancar gente cuando sale fuera del dentro del toque de queda, no establece una suspensión de pagos. Ningún juez le puede decir a usted, mira, hay una situación
con la COVID-19, la enfermedad del coronavirus, y esa persona no te puede pagar. No, usted tiene un contrato de alquiler que, como bien dijo la abogada, de la cual le hizo comentario anteriormente, si no tiene una cláusula de asuntos de fuerza mayor, pues esa persona se ve obligada a pagar independientemente de la situación. Entonces, si esa persona se niega a conversar y se niega a pagar, usted puede llevarlo a la justicia y ningún juez puede decir, no, mira, es que estamos en coronavirus. No, no hay una suspensión de pagos de alquiler ni de ningún tipo de pagos. Los arrendadores siguen siendo arrendadores, los inquilinos siguen siendo inquilinos, los acreedores siguen siendo acreedores y los deudores siguen siendo deudores. Entonces, hablando de ese tema, bien, lo del 1929 será incipiente frente a lo que se avecina. Dios nos proteja, sí, Dios nos proteja, francamente. Buenas noches, les felicito. Solo para ver un caso que circula en las redes, si un propietario retira el techo de zinc de una vivienda con intención de desalojo, ¿qué procede con esa madre y familia? No, un dueño de una vivienda no puede hacer eso. El desalojo tiene que ser por vías legales y por medio de la fuerza pública debidamente autorizada. Hay 3 organismos de fuerza pública. El primero la Policía Nacional, el segundo los alguaciles, el tercero y en forma de excepción los militares. Un dueño por su propia fuerza no puede ir y ejercer esta violencia contra una familia. Eso es importante. Ahora, el inquilino tiene que pagar. Y es mortificante el hecho de saber que este tipo de cosas se están dando. Porque si tiene un techo de zinc, sabemos que es alguien de bajos recursos. Bien, ante caso de fuerza mayor, estado de emergencia, la reducción del ingreso para la familia condicionada por el efecto de suspensión, bueno, nada de eso tiene que ver con el tema de pagar los alquileres. Muy bien. Efectos del contrato de trabajo es una situación que pudiera justificar una demanda por el arrendatario, pues la medida de desalojar ante esta situación causaría un daño a la familia. Bueno, no sé a qué están respondiendo aquí, pero bueno, igual. Vamos a ver. Aquí tenemos. Bien, seguimos con el tercer punto, las tarjetas de crédito, que también son una deuda, pero no están clasificadas como préstamo. Sabemos bien que tenemos una tarjeta de crédito, ¿verdad? Esa tarjeta de crédito que tenemos que pagar dentro de los 20 días luego de la fecha de corte, nosotros probablemente no lo veamos como un préstamo, porque esa tarjeta, mientras yo la pago dentro de mi fecha de corte y mi fecha de vencimiento, es más bien un instrumento de pago. No es una deuda per se. Por lo tanto, no se clasifica como los préstamos, no hay un diferido de pago en el caso de los préstamos. Ahora bien, en el caso de que usted tenga una deuda con tarjeta de crédito, usted puede ignorar esos pagos mientras tanto sin que se sumen moras, pero sin intereses, pero no moras. Ahora sí hay intereses. Dependiendo del banco, uno que otro banco también ha exonerado los intereses. Tiene que acercarse a su institución financiera y preguntar, mira, yo debo la tarjeta, en este caso, ¿qué ustedes están haciendo? Y ahí le van a explicar una de 2 cosas. Necesariamente por los próximos 90 días, entiéndase, ¿verdad? Ya hablamos de los meses, abril, mayo y junio, a usted no le van a cobrar mora. Ningún emisor de tarjeta de crédito. Eso es una orden de las autoridades monetarias y financieras. Ahora bien, hay bancos que están cobrando los intereses y otros bancos que no están cobrando los intereses. Ningún banco eso lo decide cada institución. No, esa parte no está dentro de la regulación. Exactamente, eso lo decide cada institución y usted tiene que investigar con su emisor de tarjeta de crédito cómo eso se está manejando. En ningún caso hay una suspensión de tarjeta de crédito. Lo he escuchado también. ¿Tengo que pagar mi tarjeta en medio de esta crisis? Sí. Claro. Lo que probablemente usted obtenga sea beneficios por flexibilización, pero la deuda no desaparece. Entiendo.
En el caso de que usted por estos meses no pueda pagar su tarjeta de crédito, esto tampoco le va a afectar en su perfil crediticio, en su score crediticio, como aparecemos en el SIC. Todo lo que se está manejando a nivel financiero en este momento, sobre todo en lo que tiene que ver con la imposibilidad de pagar, está favoreciendo el hecho de que las personas no se vean afectadas en su perfil crediticio, y esto es importante tomarlo en cuenta. Okay. Más preguntas. A ver, Indira, por favor, verificar mi pregunta, solo para publicar en las redes la respuesta. Bueno, ok. Ok, aquí preguntan, y en caso de los que menos posibilidades tienen, ¿la situación actual no los ampara? Buena pregunta. Esa cuestión la formula Keren Jerez. Gracias, Keren, por la pregunta. Fíjate, algunos empleados que están siendo suspendidos están entrando por vía de sus empleadores y precisamente por iniciativa de ellos a un programa llamado FASE. Ese programa, en sus siglas, es Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado. FASE, lo que está haciendo el gobierno es asegurando el 70% del salario base de ese empleado hasta 8.500 pesos. O sea, va a asegurar el 70% de ese salario siempre y cuando ese monto, el 70% del salario cotizable, no se exceda de 8.500 pesos. Y cuando una empresa entra a este programa, se compromete con su empleado a pagar el 30% del salario cotizable de ese empleado. ¿Qué pasa con FASE? Keren y todos los que me escuchan. Primero, no todas las empresas califican, porque hay una serie de sectores que son los llamados esenciales, los que deben seguir funcionando, que en teoría pues deberían mantenerse. Y por ejemplo, yo que soy periodista también he visto varios medios de comunicación suspendiendo gente, pues los medios no pueden entrar al programa FASE. O sea, no pueden. Por lo tanto, quien queda suspendido simplemente se queda en el limbo. Y por eso estamos tratando este tema de, oye, fui suspendido, ¿qué puedo hacer? En segundo lugar, independientemente de que la empresa califique o no, es opción de la empresa no está obligada a entrar a FASE. La empresa tiene en el código laboral un aliado, una cláusula que le permite suspender a un empleado por hasta 90 días cada año, presentando ante el Ministerio de Trabajo causas correspondientes que le obligan a esa suspensión. Lamentablemente, en nuestro país tenemos una cobertura social muy baja, tenemos problemas de desigualdad social que no tienen nada que ver con el coronavirus, sino que lo venimos arrastrando en torno a nuestra estructura económica. Y si en medio de una economía que crece 5%, 6% anual, esas personas, muchas de esas personas que ganan el mínimo o muchas personas que viven del día a día tienen problemas para llevar pan a la mesa, realmente con esta situación, francamente, es muy difícil lo que está viviendo la base de la pirámide ahora mismo. Muchas familias realmente empobrecidas. Y allí entran las... De la fase 1 y la fase 2. La fase 1, la que tú estás explicando, que son solamente las empresas de ¿cómo se llama? Que siguen trabajando porque son de necesidad. Sí. ¿Y la fase 2 entonces? Bueno, francamente, allí dependiendo de la situación, cómo se presente, allí el empleador puede verificar cómo lo puede manejar. La verdad es que, por ejemplo, para temas de pyme, temas de manufactura,
allí puede verificarse dependiendo de cómo funciona la dinámica laboral en este asunto. Exactamente. Dice, un dato importante respecto a FASE es que aquellos que no tenían los impuestos de TCS pagados hasta febrero no aplican. Muy bien, muy bien. Para aplicar al programa FASE, como también para aplicar a cualquier tipo de gracia del Estado, hay que demostrar que tenemos impuestos al día, hay que demostrar que estamos al día con la tesorería de la Seguridad Social, eso es el pago del Seguro Familiar de Salud y el pago también de las pensiones a los fondos de pensiones, y en ese aspecto pues ahí ya también se complicaría dependiendo de cómo la empresa, el empleador, se relacione con el gobierno, con el Estado y con sus responsabilidades también. Perfecto. Entonces ya terminamos la parte 3, que es la parte de las tarjetas de crédito. Las tarjetas. La tarjeta de crédito. Bien, un cuarto punto, Indira, ahí ya entramos dentro de los muros de la casa, dentro de los muros de la familia. Tenemos que hacer un nuevo presupuesto y tenemos que reducir al mínimo nuestros gastos. Tenemos que gastar solamente lo esencial mientras estamos en esta difícil situación donde fuimos suspendidos de nuestros empleos, o quizás somos trabajadores independientes y debido precisamente a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, resulta que no podemos seguir trabajando, no podemos seguir ganando dinero. Es una situación difícil donde podemos aprender varias cosas. Lo primero, tener ahorros, la importancia de tener ahorros. Yo sé que muchas personas dicen, no puedo ahorrar, se me hace difícil. Miren, siempre es posible ahorrar. Fíjate que yo pongo siempre el ejemplo del prestamista. El prestamista, las personas, ¿verdad?, que tienen bajos ingresos acuden al prestamista, que tiene probablemente una cuota del 10%, del módico 10 o el módico 20% mensual, digamos que es un 10%, ¿verdad? Y usted le pide en el día 1 a un prestamista 1,000 pesos prestados. El día 1 del mes siguiente a ese prestamista usted tiene que devolverle 1,100 pesos, ¿verdad? Esos 1,100 pesos, esos 100 pesos extra que usted está pagando al prestamista, es su capacidad de ahorro. Es su capacidad de ahorro. ¿Por qué para comprar eso usted no espera un poco y decide, bueno, yo voy con estos 1,000 pesos que le estoy pidiendo al prestamista, con los cuales quiero comprar algo, ¿por qué no me espero un mes? Me gano los 1,000 pesos, compro lo que necesito y me ahorro los 100 pesos del prestamista? O mejor, esos 100 pesos que como quiera tenía que pagarle al prestamista, digo, no, yo los voy a ahorrar. Mejor, tenemos que aprender, porque una crisis puede venir en cualquier momento y por cualquier circunstancia. En República Dominicana hemos sufrido otras crisis globales. Recordemos el 2008, que obviamente no es tan difícil como ha sido esta, francamente, pero hubo una crisis financiera global en 2008, donde también muchas personas perdieron su empleo, sobre todo mucha gente que en este país trabajaba en zonas francas. Cuando las economías de los grandes mercados se debilitaron y las zonas francas se cerraron, mucha gente se quedó sin su empleo. Así es. Y aquí está calculado que a un profesional que pierde su empleo le toma en promedio 14 meses regresar al mercado laboral. Wow. En promedio. O sea, una persona, en el mejor de los casos, fácilmente alguien que pierde su trabajo puede durar 6 meses para encontrar un nuevo empleo. Y nosotros tuvimos una crisis global en 2008, donde mucha gente perdió su empleo, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero. Pero también hemos tenido crisis que tienen que ver con lo que pasa localmente. Lo que pasó en 2003, por ejemplo, la crisis bancaria de 2003, esa fue nacional solamente. Quebró un banco, eso no se manejó del todo bien, y entonces muchas personas
perdieron su empleo como producto de una cadena de impagos y también como producto de la inflación y de cómo el dólar se disparó. Mucha gente perdió su empleo precisamente ante una crisis nacional. También podemos tener crisis personales. Me enfermo. Exacto. Se enferma alguien muy allegado a mí. Me pueden despedir del trabajo sin que haya crisis. No hay crisis, ¿verdad? La cosa va bien. El país crece un 5%. Igual, si yo soy un empleado, me pueden despedir. Entonces, la crisis es una variable con la que siempre tenemos que contar y por eso tenemos que ahorrar, por eso tenemos que vivir por debajo de nuestras posibilidades, por eso tenemos que educarnos financieramente. Aquí está mi Instagram y me pueden escribir los que necesiten coaching directamente. Soy un coach financiero desde hace 8 años. He ayudado a más de 350 personas a mejorar su situación financiera, los que han estado endeudados, a ahorrar los que no ahorraban o a invertir los que ya ahorran. También, obviamente, en el tema de las charlas, he dado más de 2000 horas de charlas sobre finanzas personales. Tengo la experiencia para acompañar a cualquier persona con sus asuntos financieros, así que me pueden contactar y yo con gusto. Pero lo importante aquí es que sí, ahora estamos en una crisis. Puede ser la mayor crisis que ha vivido nuestra generación. Quizá nadie con vida haya visto una crisis como la que se está proyectando que va a ocurrir. Ojalá que no. Ojalá que incluso la misma crisis sanitaria pase rápido y que luego de que la crisis sanitaria pase, la gente pues vuelva a comprar, vuelva a salir a la calle y la economía se levante con ímpetu en muy poco tiempo. Pero lo que dicen los organismos internacionales no es nada alentador. Tenemos que prepararnos. Ahora bien, la crisis económica es algo que nos acompaña, es algo que vamos a vivir y tenemos que prepararnos. Así es. Carlos, entonces, ya para finalizar, recapitulemos los 4 puntos que tocaste para los que se unieron al final, podamos tocarlos rápidamente y enumerarlos. Y lógicamente estamos invitando para que puedan ver el live desde el principio. El live va a quedar aquí colgado por 24 horas y esta misma noche lo subimos a nuestro canal de YouTube para que usted se haga efecto multiplicador y pueda compartir esta información con todas las personas que usted conoce que hoy no pudieron verlo. Esta misma noche va a estar en el canal de YouTube y está en las redes mías por 24 horas y Carlos también lo va a tener disponible. Pero lo más importante es que usted sepa que ahí abajo está el usuario de él y lo puede contactar para asesorarse en este momento de crisis, que es cuando realmente, bueno, ya si no teníamos la educación, pues ni modo, pero vamos a ir sobre la marcha asesorándonos a ver cómo salimos del desorden que hay y lo tenemos todos, ¿cierto? Cierto. Recapitulando, entonces, Indira, punto 1, los alquileres. Puedo agotar los depósitos que tengo y puedo conversar con el propietario de mi casa u oficina. Segundo, los préstamos. Puedo acercarme a mi institución financiera y hacer un diferido de pagos. Tercero, la tarjeta de crédito. No me cobran moras y muchos incluso no me cobran intereses. Y por diferir mis préstamos o dejar de pagar mi tarjeta en los meses de abril, mayo y junio, eso no me va a afectar mi score crediticio. Cuarto, hacer un presupuesto a mis adentros, en mi casa, para afrontar mi situación. Y si fuiste suspendido, tienes que saber que esto es temporal. Lo máximo que te pueden suspender es por 90 días. Todo va a volver a la normalidad. Si no, te van a tener que liquidar y eso también te va a ser un ingreso para ti. Ten paciencia, respira. Los que somos cristianos, pues sabemos que podemos recurrir a nuestro Señor por fortaleza y por vías de escape, pero sobre todo tenemos que saber que siempre tenemos opciones, siempre hay salida, porque de peores hemos salido. Mira, el ser humano de peores crisis ha salido, y muchas personas de peores circunstancias han salido, de peores circunstancias. Así es. Y sepamos que si tenemos una crisis económica, pero aún así estamos sanos,
y nuestros seres queridos están sanos y a salvo, tenemos mucho que agradecer, mucho que agradecer. Carlos, te voy a comprometer públicamente para que hagamos vía Zoom o alguna de esas plataformas un taller de cómo hacer nuestro presupuesto en estos tiempos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Me parece perfecto. Vamos a... Gracias. Dios te bendiga. Nos ponemos de acuerdo tú y yo para que Instagram no nos saque, porque tú sabes que Instagram es recto con la hora. Pero ya sabes que tenemos ese compromiso y próximamente vamos a publicar la fecha de ese taller que vamos a dar. Vamos a hacerlo de ahorro y de presupuesto. Son dos cosas totalmente distintas. Amén. Pero yo sé que va a ser de gran bendición porque en este momento hay muchos que se están ahogando con lo poquito que le puede estar entrando. Y si tenemos que reajustar y no sabemos hacerlo, pues estamos peor. Muy bien, gracias Indira. Dios te bendiga mucho. Amén, Dios te bendiga más. Gracias a todos por estar ahí. Recuerden que el live se queda aquí por 24 horas.